¿Qué privilegio tenemos los cristianos, seguidores de Jesucristo, de tener la Biblia, la palabra de Dios? En tenerla en la mano, tenerlas en nuestro hogar, es un privilegio. Jesucristo es el personaje principal a través de toda la Biblia. Por lo tanto, debemos de analizar con la Biblia abierta, ser diligente, analizar con diligencia la palabra de Dios. Yo espero que podamos ser edificados a la luz de la palabra de Dios, pero antes hago un poco de historia. La República Dominicana creo que es el único país en el mundo que tiene una Biblia abierta en el escudo de la bandera. La Biblia está abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los que verdaderamente conocen al Señor Jesucristo quedan librados del pecado, porque andan en la luz y son conducidos por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de Cristo. Ella contiene el mensaje de salvación. Es por las Escrituras que nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Llegamos a la fe y desarrollamos nuestra vida como hijos de Dios. Es perentorio, o sea, urgente o apremiante, volver a la fuente inagotable de los siglos, la Santa Biblia. Necesitamos levantar el estandarte de la palabra de Dios en la familia, en el gobierno, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las artes, en los hospitales y en todo lugar. En el 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, llamada así por esa ilustración. Esta traducción, aquí la tengo. Esta que ustedes ven acá es el pergamino. Es una reliquia de tener esta Biblia completa. Es un tesoro de tener esta Biblia del oso. Esta ilustración, esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina, ahí como ustedes lo ven, y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera. A la mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. Casiodoro de Reina fue un importante estudioso y traductor de la Biblia que nació en el sur de España, posiblemente en Montemolín, en torno al año 1520. Casiodoro desarrolló un interés particular en traducir la Biblia al castellano, convencido del impacto que esto tendría sobre las personas y la sociedad de habla hispana, defendiendo así el valor incalculable de la lectura libre y cercana de la Biblia. La Inquisición católica persiguió esta traducción bíblica y casi la destruye por completo. Hoy subsisten, se dice, 6 ejemplares de la misma. Y finalmente la Biblia del oso fue ganando el corazón de los creyentes de habla castellana, convirtiéndose en la Biblia por
antonomasia o por excelencia. Posteriormente, Cipriano de Valera realizó una revisión de la Biblia del Oso en el año 1602, razón por la que esa versión de la Biblia se le llame Reina Valera. A la edición revisada por Cipriano de Valera se le llamó también la Biblia del Cántaro. Ahora, observemos cómo se leía esta Biblia. Aquí, este párrafo que tengo circulado en amarillo, quizá no lo van a poder leerla de una manera, se la leo. Según, ahí estamos viendo en la parte de arriba, donde dice C, ustedes ven que Gun es con una V chica, es S, Juan es con una I-O-A-N. Y este que es circulado es el versículo que todos conocemos, San Juan 3:16. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que una Q solamente haya dado a su, una F-U, hijo, y unigénito es con una V chica, unigénito, al mundo para Q, todo aquel Q cree, no se pierda, mas haya vida eterna. Esa era la forma de que se leía en estos tiempos. Y he preparado unas formas que ahí la pueden ver en pantalla, pero me la pueden solicitar al correo electrónico que vieron hace un ratito, o también pueden hablar con el hermano Oscar Mejía también. Esa manera de interpretar la Biblia. Solamente puse estas dos principalmente, que la Biblia se interpreta de dos maneras, literal y figurada, y ahí hay unos ejemplos de cómo es que se lee. Ahora, también he preparado unas 5 reglas de cómo estudiar la Biblia. 5 reglas aproximadamente, y hay unos detalles. Por otro lado, también la Biblia contiene, ahí está, que tiene 773.693 palabras, 1.189 capítulos, etcétera, etcétera. A quien le interese puede buscarla en la Biblia Abierta, Dr. Núñez, en Facebook, o tener la copia por el medio de solicitarla por el correo electrónico. Tengo un correo electrónico fácil, pero este lo uso más para medicina, para pregunta médica, pero si quieren lo pueden hacer también. Es Dr. Núñez Estrella, drnunezestrella@gmail.com. Este es más fácil que curso bíblico en Maús @gmail.com. Así que de cualquier manera lo pueden obtener, o como dije anteriormente, el hermano Oscar, creo que tiene facilidad de enviársela. Hay una diferencia entre versión y revisión. Versión es el documento que se extrae directamente de los originales, y revisión es el documento de la versión. Y he querido traer este análisis con la Biblia abierta, porque hay varias informaciones que yo quiero que ustedes, como claro, que me parece que esto va a quedar grabado, ¿no? Y pueden revisarlo otra vez. Pero en el mundo evangélico solo existen 2 versiones de la Biblia. Casiodoro de Reina, 1569. Y la versión popular, Dios habla hoy, 1979. Estoy seguro de que sabe que la nueva versión internacional fue publicada por Zondervan
pero ahora es propiedad de HarperCollins, que también publicó la Biblia satánica o el libro satánico, para ellos una Biblia, y también publicó La alegría de sexo gay. Así que también existe un video donde dice Satanás en Rupert Murdoch contra guerra contra la Biblia. Satanás en Rupert Murdoch, guerra contra la Biblia. La nueva versión internacional ha eliminado 64.575 palabras de la Biblia, incluyendo Jehová, el Calvario, Espíritu Santo y Omnipotente. Esto es solamente por nombrar solo algunos. Pero la nueva versión ha eliminado 40. Biblia abierta. Aquí están los 40, dentro de 45 versos completos. En Mateo 17, 21, Mateo 18, 11, Mateo 23, 14, Marcos 7, 16, Lucas 17, 36 y Hechos 8, 37. Donde dice esta parte, omire, test, eso quiere decir que el verso ha sido omitido. No lo vas a encontrar en esa Biblia. Algunos ejemplos de la mutilación textual de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo de hombre en Juan 9:35, ya que esa frase es clave para defender esa doctrina. Aquí ustedes pueden ver la Reina Valera 1960, Juan 9:35, oyó Jesús que habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, la nueva versión internacional dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Ahí está completamente cambiada. Ahí está la mutilación del texto de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional omite totalmente, y obsérvelo ahí, en Hechos. La Reina Valera, aquí dice, Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que se lo saben ustedes de memoria. Pero, donde esta es la nueva versión, la Reina Valera del 60. ¿Ustedes tienen alguna Biblia de la nueva versión internacional? Yo tengo todas estas Biblias acá. En Hechos 8:39, el mismo pasaje, eso es lo que puedes encontrar. Omite, test. O sea, está omitido. Pues bien, la palabra Biblia viene de las palabras griega y latina que significan libro. Un nombre muy apropiado
puesto que la Biblia es el libro de toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su clase. El canon del Antiguo Testamento, la palabra canon, en griego canon, con una K, se refiere a una regla, por lo cual algo es medido y evaluado. El canon del Antiguo Testamento es aquella colección de libros divinamente inspirados y por lo tanto autoritativos. Libros reconocidos por el liderazgo espiritual de Israel en tiempos antiguos. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes: Torá, los profetas primeros y postreros, y los escritos. El concilio que reconoció oficialmente nuestro canon realmente estaba confirmando lo que hace siglos ya había sido aceptado. El concilio no produjo una lista inspirada de libros, sino que era una lista de libros inspirados. Todavía más importante para los cristianos es el hecho de que nuestro Señor mismo citaba frecuentemente y trató como autoritativos los libros de las tres sesiones del Antiguo Testamento en hebreo. Puede considerar, por ejemplo, Lucas, capítulo 24, 27 y también el 44. Además, Jesús nunca mencionó ninguno de los llamados libros apócrifos. Todos los estudiantes bíblicos de la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes concuerdan acerca de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, y generalmente en el mismo orden. Pero con el Antiguo Testamento la situación es un poco más compleja. Me explico. Los protestantes y los judíos están de acuerdo sobre el contenido del Antiguo Testamento, pero la Iglesia Ortodoxa Oriental y los católicos romanos aceptan algunos libros judíos de historia y poesía que ellos llaman deuterocanónicos. Ustedes lo conocen. En griego sería segundo canon. Protestantes y judíos llaman a estos libros apócrifos. En griego, oculto. O sea que los 39 libros de la Reina Valera, la Biblia de las Américas y otras versiones verdaderamente protestantes tienen exactamente el mismo material que los 24 libros de la Biblia hebrea. Cuando Damasus, el obispo de Roma, pidió al erudito Jerónimo traducir los libros apócrifos al latín, los tradujo bajo protesta. Esto fue porque conocía bien el texto hebreo y también porque ellos no eran parte auténtica del canon judío. Por eso, aunque Jerónimo podía discernir que eran de segunda categoría, o sea, como mucho, los tradujo para la Vulgata latina. La Sociedad Bíblica ha editado dos versiones de Dios habla hoy. Una con fecha de 1987 dice la Biblia con deuterocanónicos. Esto es, con los libros apócrifos, aparentemente en conjunto con la Iglesia Católica para su consumo.
La Iglesia Católica Romana no reconoció oficialmente la apócrifa como libros canónicos hasta el periodo de la contrarreforma, siglo XVI. Una razón por la que el Vaticano hizo esto es que algunas de las enseñanzas, como por ejemplo la de las oraciones por los muertos, se hallan en la apócrifa. Realmente la apócrifa es principalmente literatura judía e historia, sin relevancia a la doctrina cristiana. Aunque no son inspirados, merece la pena leer algunos de los libros desde una perspectiva cultural e histórica. Después que uno haya llegado a entender bien los libros inspirados del canon hebreo. No se la estoy recomendando porque he leído inclusive, he leído inclusive el libro musulmán. Y cuando, hermano, sin mentirle, desde que llegué a una parte que habla de Moisés, dije, hasta aquí llegué. Porque no es lo mismo que yo he leído en la Biblia, en la palabra de Dios. Así es que hay que tener, no se la estoy recomendando, si quieren lo pueden leer, pero tengan mucho cuidado. 66 libros diferentes forman la Biblia. Y estos incluyen los libros de la ley, tales como Levítico y Deuteronomio, libros históricos. Esta es la parte donde la Biblia, aquí están los libros, sobre la ley, Levítico, Deuteronomio, Esdras y Hechos, libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés, libros de profecía como Isaías y Apocalipsis, biografías como Mateo y Juan, y epístolas, cartas formales como Tito y Hebreos. Aunque no están muchos de acuerdo a todo esto, pero sí es básicamente la palabra, lo que he hecho de todos estos libros. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunido para formar la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Los autores, me imagino que ustedes lo saben, cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación, escrita dentro de un periodo aproximadamente de 1500 años. Los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. La fecha, bueno, a diferencia del Nuevo Testamento, que solo costó medio siglo escribir, o sea, aproximadamente del 50 después de Cristo a 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento tomó como mínimo un milenio para completarse, aproximadamente de 1400 antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Los primeros libros que se escribieron fueron el Pentateuco, todos lo sabemos, cerca de 1400 antes de Cristo, o Job, fecha desconocida, pero el contenido sugiere la era antes de que fuera dada la ley.
Se escribieron otros libros que siguieron antes del exilio, cerca de 600 antes de Cristo, tales como Josué hasta Samuel durante el exilio, tales como Lamentaciones y Ezequiel, o después del exilio, como Crónicas, Ageo, Zacarías y Malaquías, cerca de 400 antes de Cristo. La unidad de la Biblia se debe al hecho de que finalmente tiene un autor. Ese autor es Dios mismo. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia es inspirada por Dios. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribiesen. Y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. Sus promesas son puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En otras palabras, son como la plata más pura. No hay engaño, ni lisonjas, ni doblez, ni error en las palabras de Dios. Podemos confiar plenamente en ellas. Y Pedro en su segunda carta nos los confirma. Capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la realidad es que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de alguna manera que no podemos entender quizás con claridad. Dios dirigió a estos hombres en cuanto a las mismas palabras que debían escribir, y sin embargo no destruyó la individualidad ni el estilo de los escritores. Y aquí tenemos uno de los versículos clave de la Biblia acerca de la inspiración divina. En un tiempo en el que muchos estaban negando la autoridad de las Escrituras, es importante que nos mantengamos nosotros firmes acerca de la inspiración verbal y plenaria de la palabra inerrante. Por inspiración verbal quiero decir que las palabras tal como fueron originalmente escritas por 40 o más escritores humanos fueron exhaladas, emitidas por Dios. Y fíjese, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dios nos dio un marco general o algunas ideas básicas para dejar luego que los escritores las redactasen como mejor le pareciese. Las palabras mismas que escribieron les fueron dadas por el Espíritu Santo. Y por inspiración plenaria, debo decir que toda la Biblia es igualmente dada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por inerrante que la palabra de Dios que resulta está totalmente exenta de error en el original, no solo en doctrina, sino también en historia, en ciencia, cronología y todas las demás áreas. Así que aquí el apóstol Pablo está enseñando a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia está dividida, ustedes lo saben, en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que, en resumen, el Antiguo Testamento es una historia de una nación. Y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la manera en que Dios trajo al hombre al mundo. El Antiguo Testamento describe la fundación y perseveración de la nación de Israel. Dios prometió utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Eso lo puede usted leer en Génesis capítulo 12. Una vez más que Israel fue establecida como una nación, Dios
levantó a una familia de entre esa nación a través de la cual vendrían las bendiciones, la familia de David. Entonces, de la familia de David fue prometido un hombre quien traería la bendición prometida. El Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. Su nombre fue Jesús. Y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento, porque vivió una vida perfecta. Murió para convertirse en mi Salvador, en el Salvador de Dios, y resucitó de entre los muertos. La gloria sea para nuestro Dios. Jesús es el carácter central en la Biblia. En realidad, todo el libro es acerca de Él. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo que está en tinieblas. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos de reflejar esa luz de Jesús que nos ha iluminado a nosotros de nuestro interior. Deben entonces salir esa luz y alumbrar a este mundo en tinieblas. Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y falló en lugar en quizás llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Dios puso al hombre bajo una maldición a causa del pecado, pero inmediatamente, porque Dios es amor, puso en acción un plan para restaurar al hombre y a toda la creación a su gloria original. Y como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham desde Babilonia a Canaán, aproximadamente en el año 2000 a.C. Dios prometió a Abraham su hijo Isaac y su nieto Jacob, también llamado Israel, que él bendecería al mundo a través de sus descendientes. La familia de Israel emigró de Canaán a Egipto, donde se multiplicaron hasta hacerse una nación. Y aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y les dio la tierra prometida, Canaán, para que la poseyeran. A través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel e hizo un pacto, o sea, un convenio con ellos. Si ellos permanecían fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones que les rodeaban, entonces ellos prosperarían. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Y aproximadamente 400 años después, durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue consolidado como un reino grande y poderoso. Dios prometió a David y Salomón que un descendiente de ellos gobernaría como un rey eterno. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Israel y pasaron cerca de 200 años
antes que Dios las juzgara por su idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel en el año 721 antes de Cristo. Las dos tribus en el sur fueron llamadas Judá, y ellas tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se olvidaron de Dios. Babilonia los llevó cautivos en el año 600 antes de Cristo. Si usted se lee a Jeremías, que ahí está todo este compendio de lo que es Jeremías, lo que pasó con el pueblo Judá, esa deportación que hubo, que un día, en un futuro, ellos otra vez van a ser un pueblo de Dios. Cerca de 70 años después, Dios bondadosamente trajo el remanente de los cautivos de regreso a su propia tierra. Jerusalén, la capital, fue reconstruida aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. E Israel estableció una vez más su identidad nacional. Hasta aquí termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesús en Judea. Jesús fue el descendiente prometido a Abraham y David, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra. Él murió por el pecado y resucitó entre los muertos. La muerte de Jesús es la base para un nuevo pacto, un convenio con el mundo. Todo el que ponga fe en el Señor Jesús será salvo del pecado y vivirá eternamente. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas por todas partes sobre su vida y su poder para salvar. Los discípulos de Jesús salieron a todas las direcciones proclamando las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Ellos viajaron a través de Asia Menor, Grecia y todo el Imperio Romano. El Nuevo Testamento cierra una predicción del retorno de Jesús para juzgar al mundo incrédulo y liberar a la creación de la maldición. Pregunto, ¿por qué es importante estudiar? No me responda. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿O por qué estudiar la Biblia? Puede parecer raro y absurdo formular estas preguntas, ya que probablemente no estaría usted leyendo este libro a no ser que ya estuviera convencido de que el erudito de la Biblia es necesario o que el estudio de la Biblia sea necesario. ¿Sabe qué? El problema de la motivación. Es importante observar que el tema de este libro no es cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. Hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, estrictamente como pasatiempo, en una forma casual y desenvuelta. Pero el estudio sugiere labor, trabajo serio y diligente. Por tanto, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios. No tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo, cuesta trabajo. Tiene que sacar tiempo.
Nuestro problema no es la falta de inteligencia o de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Creo que lo dije muy al paso, ¿verdad? Creo que debo ponerlo en mayúscula, grande. Somos perezosos para estudiar la Biblia. Karl Barth, un famoso teólogo suizo, escribió en una ocasión que todo el pecado encuentra sus raíces en 3 problemas humanos básicos. En su lista de pecados rudimentarios incluyó pecados del orgullo, la falta de honestidad y la pereza. Ninguna de estas maldades básicas queda erradicada instantáneamente por medio de la regeneración espiritual. Como creyentes regenerados, como cristianos seguidores de Jesucristo, debemos luchar contra estos problemas por medio de un completo peregrinaje. Ninguno de nosotros es inmune. Si vamos a tratar con la disciplina del estudio de la Biblia, debemos reconocer desde el principio que vamos a necesitar de la gracia de Dios para perseverar. Si meditas brevemente en eso, lo vas a comprender fácilmente. La diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es tan distante como el día y la noche. Muchos suelen tomar la Biblia, abrirla, en el Salmo 91, como muchos hacen, ¿no? A mí me regaló una hermana una Biblia de esa grande, parece que son de púlpito, como le dicen ellos, y es la 1909. Esa Biblia yo la tengo en una repisa, en una mesita, en la entrada de la casa. La tengo abierta en precisamente San Juan 8:32. Y la tengo marcada ahí para que entre, lo pueda ver que está marcada. Muchos usan la Biblia, déjame ver qué Dios me dice hoy al azar. A ver qué Dios me va a decir hoy. Déjame ver. Esto es lo que... No. Muchos suelen usar esta manera. Leerla y buscar un pasaje que los aliente. O tal vez acceden a la palabra de una forma periódica. Pero eso es distinto a sentarse y prepararse para estudiar la Biblia. Debe de rodearse de recursos útiles y reflexionar en lo que lee usted mediante la interacción con herramientas que puedan orientarle en cuanto al pasaje de análisis. Y esto añade profundidad a su tiempo con la palabra de Dios. Y por supuesto, estudiar la Biblia es importante porque es palabra de Dios para el mundo y su pueblo. Creo que no necesito señalar la necesidad de las Escrituras. No es que la voy a leer en un año. Sí, tengo un directorio de que la puedo leer en un año, pero no me voy a llevar de esto. Yo sigo leyendo para meditar en ella. Ya sabemos cuán necesario es alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Necesito preguntarle si lee la Biblia o no? Para mi señora, Rosanidia Núñez, y mi persona, ha sido de bendición leer y estudiar más de 2 o 3 veces y seguimos repasando. Ya terminé y comencé con el Nuevo Testamento y ya terminé el Antiguo Testamento. Ella no lo sabe. Porque ella no estamos apostando nada, sino que voy ahí porque tengo más tiempo. Y cuando tengo otra Biblia, no tengo, esta no, pero tengo otra Biblia, lo que voy es subrayando en cada pasaje. A veces tomo solamente un capítulo. La Biblia es vida a nuestras vidas. Le insto a leerla y meditar en ella.
porque hay seguridad de ser prosperado cuando nuestro corazón y mente están saciados con la palabra de Dios y la obedecemos. No solamente leerla, estudiarla y aprendérmela, es obedecerla. Un sinnúmero de veces he leído, he oído o escuchado a cristianos decir, ¿por qué necesito estudiar doctrina o teología cuando solamente necesito conocer a Jesús? Mi respuesta inmediata es esta. ¿Quién es Jesús? Tan pronto como empezamos a contestar esta pregunta, nos estamos adentrando en la doctrina y la teología. Ningún creyente, ningún cristiano puede evitar la teología. Todo cristiano es teólogo. Todos estudiamos. Claro, yo no estoy hablando en un sentido profesional. Quizás no un teólogo en el sentido técnico o profesional, pero es un teólogo. Yo comencé un diplomado en teología y no lo he terminado, me paré. La cuestión para los cristianos no es si somos buenos o malos teólogos. Un buen teólogo es aquel que es instruido por Dios. No tenemos que hacer frente a los problemas de la vida con nuestra propia sabiduría. Sí, en el tiempo de la prueba carecemos de discernimiento espiritual. Deberíamos acudir a Dios y confesarle todo acerca de nuestra perplejidad e ignorancia. La Biblia nos da respuestas específicas a los innumerables problemas que surgen en la vida. No soluciona problemas con respuestas detalladas. Lo que nos da la palabra de Dios es principios generales. Nosotros hemos de aplicar estos principios a los problemas según se van suscitando en la vida cotidiana. Por eso necesitamos sabiduría. La sabiduría espiritual es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones. ¿Se recuerda lo que dice Santiago, no? El que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, en Hechos, el capítulo 8, versículo 30, ustedes solamente están bien aquí en pantalla de entender lo que leemos en Hechos 8:30, pero en realidad es capítulo 8 de los Hechos, versículos 26 al 40. Tenemos un relato donde Cristo viene a un etíope. Desde el capítulo 8 al 13, Lucas nos hace asistir a la expansión progresiva de la iglesia primitiva. Esta iglesia nació en el seno del judaísmo y son sobre todo los judíos en Jerusalén quienes entran en ella. La salida de este círculo hacia una iglesia para el mundo se encuentra de aquí en adelante en el libro de los Hechos. Primero Felipe, uno de los helenistas que predica a los samaritanos, en parte judíos, no ortodoxos, y luego bautiza a un temeroso de Dios. Esto es un pagano que deseaba convertirse al judaísmo. En la Biblia se llama helenista o helénicos a los judíos que hablaban griego y en su sinagoga leían la Biblia en griego. Había una carretera desde Jerusalén que pasaba por Belén y Hebrón y se unía a la carretera principal de Egipto un poco al sur de Gaza. Había dos ciudades de este nombre. Una, Gaza, había sido destruida en la guerra en el año 93 a.C. y una nueva Gaza se había edificado más al sur en el año 57 a.C. La primera se llamaba la Gaza Vieja o desierta para distinguirla de la segunda. Esta carretera que pasaba cerca de Gaza debe de haber sido una por la que iba la mitad de tráfico de todo el mundo. Y por esta carretera iba el eunuco etíope en un carruaje. Era el ministro de Hacienda de Etiopía. Candace no era un nombre propio.
sino el título de las reinas de Etiopía, como Faraón, el de los reyes de Egipto. Y este eunuco había ido a Jerusalén a dar culto a Dios. En aquellos días había muchas personas que estaban cansadas e insatisfechas de la idolatría y la consiguiente inmoralidad de las naciones. Y el judaísmo encontraba la fe en un Dios único y una moralidad austera que le daba sentido a la vida. Si se convertían al judaísmo y se circuncidaban, se los llamaba prosélitos. Si no llegaban a ese punto, pero asistían regularmente a la sinagoga y leían las escrituras, se lo llamaba temeroso de Dios. Este etíope debe haber sido uno de esos buscadores, ya fuera prosélito o temeroso de Dios. Iba leyendo en el capítulo 53 de Isaías, y partiendo de ahí, Felipe le presentó a Jesús. Comenzó la conversación con una amistosa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco admitió dispuesto su necesidad de que alguien le condujera, invitó a Felipe a que se sentara con él en el carro. Es refrescante ver aquí una total ausencia de prejuicios raciales. Y qué maravilloso que el eunuco estuviese precisamente leyendo a Isaías 53 con su insuperada descripción del Mesías sufriente. ¿Es la Biblia importante entonces en la actualidad? Observe, a Hebreos 4, 12, 13. Los dos versículos siguientes contienen una solemne advertencia de que la incredulidad nunca pasa inadvertida. Es descubierta primero por la palabra de Dios. Y este término empleado aquí para palabra es logos, la conocida palabra empleada por Juan en el prólogo de su evangelio. Sin embargo, este versículo no se refiere al verbo viviente, Jesús, sino a la palabra escrita, la Biblia. Y esta palabra de Dios es viva, cortante y activamente viva, eficaz, dadora de poder, afilada, más cortante que una espada de dos filos, divisora, porque penetra hasta la división del alma y del espíritu, las dos partes invisibles e inmateriales del hombre. Divide las coyunturas y los tuétanos, donde las coyunturas permiten los movimientos externos y los tuétanos son la vida oculta, pero vital de los huesos. Perspicaz, o sea, discriminante y juzgadora con respecto a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos juzga a nosotros y no nosotros los que juzgamos a la palabra. En conclusión, la Biblia contiene una gran cantidad de información acerca del mundo natural que ha sido confirmada por investigadores y observaciones científicas. Hay varios pasajes bíblicos que así lo afirman, como Levítico, Eclesiastés, Job, Salmo y Colosenses. Mientras que la historia bíblica del plan redentor de Dios para la humanidad se desenvuelve, muchos personajes diferentes son vívidamente descritos. Al hacerlo así, la Biblia provee una gran cantidad de información acerca del comportamiento y las tendencias del ser humano. Nuestra experiencia cotidiana nos demuestra que esta información es exacta y descriptiva de la condición humana que cualquier libro de texto de psicología u otro libro. Muchos sucesos históricos registrados en la Biblia han sido confirmados por fuentes extrabíblicas. Con frecuencia, la investigación histórica muestra grandes similitudes entre la información bíblica y la información extrabíblica de los mismos eventos. Sin embargo, la Biblia no es un libro de historia, ni un texto de psicología o una publicación científica. La Biblia es la descripción que Dios nos da
acerca de quién es Él, de lo que Él desea y cuáles son sus planes para la humanidad. Es componente más significado, el componente más significado de esta revelación es la historia de nuestra separación de Dios por el pecado y la provisión de Dios para nuestra restauración y comunión con Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nuestra necesidad de redención no cambia. Tampoco el deseo de Dios de reconciliarnos con Él mismo. La Biblia contiene una gran cantidad de información relevante y precisa. El mensaje más importante de la Biblia es la redención, que es universal y perpetuamente aplicable a la humanidad. La palabra de Dios jamás podrá ser obsoleta, suplantada o corregida. Las culturas cambian, las leyes cambian, las generaciones van y vienen, pero la palabra de Dios es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrita. No toda la escritura necesariamente se aplica explícitamente a nosotros en la actualidad, pero sí, toda la escritura contiene verdades que podemos y debemos aplicar a nuestras vidas hoy. El Antiguo Testamento es un reflejo de lo que es el Nuevo Testamento. O sea, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que en ellas hay. Hemos sido redimidos del pecado. Hemos creído en el Señor por fe. Pero tenemos que mantenernos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, con la palabra de Dios. Si nos alimentamos con las cosas mundanales, entonces ahí lo que vas a hacer es la cosa pasajeras. Pero si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, nuestro espíritu va a ser más fuerte para que cuando vengan los problemas, cuando venga la circunstancia, cuando venga cualquier situación, nosotros podamos hacerle frente. Porque recordemos que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, usó la palabra. Así nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios nuestra y vivirla y practicarla. Que Dios nos bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.